Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para dar seguimiento al estudio de la segunda carta a los Corintios. Es importante y necesario que cada uno de nosotros nos mantengamos al tanto de lo que es el aspecto doctrinal en la Escritura, y ese es el objetivo por el cual estamos estudiando esta preciosa carta. Hoy nos corresponde el capítulo 5. Vamos a entrar al capítulo 5 y dentro de este capítulo vamos a concluir lo que era el ministerio del nuevo pacto que hablábamos en el capítulo 4, 3 y 4 cuando concluimos con la importancia de vivir por la fe. Cómo es que el cristiano, especialmente el siervo de Dios, debe de aprender a vivir por fe, lo que significa vivir por fe. Y creo que hablamos un poco acerca de ese tema en el capítulo 4. Dios te bendiga, Oscar, me da gusto que estés ahí. Dios es bueno y realmente en su grande misericordia, hermana Dionis, el Señor le bendiga. Me da gusto que estén ahí al pie del cañón. Decíamos entonces que concluimos en el hecho de cómo el cristiano vive por fe y cómo esta fe o este vivir por fe nos hace realmente agradar a Dios en lo que nosotros hacemos. Ahora vamos a entrar al capítulo 5, vamos a concluir este aspecto de vivir por fe. Hablamos acerca de la importancia de entender la resurrección, de cómo nosotros esperamos por fe el día en que nosotros seamos revestidos de ese nuevo ser espiritual, ese nuevo cuerpo espiritual, ese nuevo hombre en nosotros, el cual será revestido con un cuerpo glorioso y no tendrá absolutamente nada que ver con el pecado ni con la carne. Entonces vamos a concluir eso en los primeros 10 versos y luego del verso 11 al 21 vamos a entrar a lo que es el ministerio de la reconciliación. Otro aspecto importantísimo para aquellos que somos parte de la Iglesia de Cristo, ¿no? Entender el ministerio de la reconciliación es exactamente lo mismo que hablábamos en cuanto al nuevo pacto en el capítulo 3. Esta tarea o este ministerio que Dios nos ha encomendado es en lo que la iglesia debe de permanecer ocupada. Bien, vamos al verso 1 del capítulo 5. Leemos donde dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, sabemos por otros textos de la Escritura, como mencionábamos o hacíamos referencia en la clase anterior, especialmente el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo nos explica en una forma magistral el contenido o en qué consiste en sí la resurrección. O sea, nos ayuda a entender lo que es la resurrección en sí, las tres resurrecciones que existen, para que nosotros como iglesia tengamos la certeza de que un día nosotros vamos a ser resucitados, un día nosotros vamos a ser revestidos de este cuerpo glorioso, para que entonces podamos vivir en plena santidad ante nuestro Dios. Entonces dice acá en estos versos que nosotros sabemos que tenemos en el reino de los cielos, tenemos una morada, tenemos un lugar separado, apartado por Dios. Usted se recuerda en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene aquella conversación con sus discípulos. Entonces Jesús dice: voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy,
ustedes también estén. Entonces, el corazón de la fe del cristiano tiene que estar sentado en esa promesa, en la seguridad, en la convicción de que tenemos un lugar donde habitaremos eternamente y para siempre. O sea, ese lugar celestial ha sido preparado para todos los que hemos creído en Cristo, todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. De manera, dice Pablo, que si este cuerpo fuera destruido, si llegasen a quitarnos la vida por causa del Evangelio, nosotros tenemos garantizado en el cielo este lugar que es eterno. O sea, es algo que debe de estar en nosotros con certeza, con una convicción, para que no dudemos de que sin importar las circunstancias, sin importar lo que tengamos que vivir, sin importar lo que pase, Dios nos ha hecho una promesa y esa promesa es la que nos mantiene a nosotros firmes en la fe, esperando ese día glorioso. Entonces, por esto dice en el verso 2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, si usted lee detenidamente el capítulo 15 de Primera de Corintios, entonces Pablo dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto corruptible, o sea, hablando de nuestro cuerpo terrenal, va a ser revestido de incorrupción, o sea, de un cuerpo glorificado, un cuerpo de carácter espiritual en el cual la muerte ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Mas el que nos hizo, para esto es Dios, dice el verso 5, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dice Efesios 1:13 que cuando nosotros recibimos o cuando nosotros escuchamos, oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía hasta el día de la redención. Entonces, aquí Pablo dice que este Espíritu de Dios en nosotros son las arras. Otra vez, la garantía. Lo que garantiza la promesa, o sea, lo que da certeza de que un día lo prometido tendrá cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo prometido por Dios? Que un día nosotros seremos revestidos de un cuerpo glorioso. Un día nosotros seremos resucitados de la misma manera que Jesús resucitó de entre los muertos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso en el cual el pecado ya no tiene potestad, ya no tiene autoridad, ni la misma muerte tiene peso sobre ese cuerpo que ya ha sido purificado por el mismo Dios. Entonces, la recomendación de Pablo es que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y esto creo que es la clave. Porque nosotros esperamos ese día glorioso. Nosotros esperamos ese momento cuando seamos revestidos con ese nuevo cuerpo. ¿Okay? Cuando nosotros recibamos la herencia prometida por Dios. Esperamos ese día glorioso. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros entremos en esa condición o en esa posición de carácter espiritual, nosotros vamos a entrar a una condición diferente a la condición terrenal que tenemos hoy día. Entonces, todo va a cambiar, pero
independientemente vivamos en este tiempo en la carne o pasemos a ser revestidos para vivir 100% en el Espíritu, lo importante es que tú y yo, que hemos creído en Cristo, nos ocupemos de agradar a nuestro Dios, de agradar a aquel que nos tomó por hijos. Y esa debe de ser la meta de todo cristiano. Lamentablemente, hay mucha gente que se preocupa y aún se afana por las prácticas religiosas. Y las prácticas religiosas, sabe que muchas veces nos apartan de la verdad. Las prácticas religiosas muchas veces nos alejan de Dios, porque se van volviendo costumbres y tradiciones que muchas veces nos llevan a ejercer estas cosas por costumbre y ya no porque hay un deseo de estar cerca de Dios. Ya no es para buscar la presencia de Dios, sino porque ya estamos acostumbrados a hacerlo siempre. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando hoy es que ya sea que nosotros estemos presentes ante el Señor en ese nuevo cuerpo, en ese cuerpo glorificado, o estemos ausentes al Señor al habitar todavía en este cuerpo mortal, independientemente nosotros, o mejor dicho, nuestro esfuerzo debe de ser el querer agradar a Dios siempre. Ocuparnos en lo que a Él le agrada. Ocuparnos de sus negocios. Ocuparnos de su obra. Estar siempre buscando la manera de ser agradables ante nuestro Dios. Y cuando yo me ocupo de agradar a Dios, entonces es que yo obtengo el favor de Dios. Y es el favor de Dios el que hace que mi vida sea de testimonio en esta tierra. Nosotros estamos rodeados de personas que anhelan acercarse a Dios. Pero es a través de nosotros, es a través de aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios como dice Pablo, como las arras, como la garantía de nuestra salvación. Somos nosotros los que tenemos que dar luz y ser testimonio para estas personas, para que a través de nosotros, que ya conocemos a Cristo, un día ellos también lleguen a conocer o a tener un encuentro íntimo y personal con Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, dice Pablo, vivamos confiados siempre. Vivamos nosotros siempre confiados, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y esto implica el vivir por fe, porque hemos creído todas las promesas de Dios. Y la única garantía que nosotros tenemos de que esas promesas se van a cumplir es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado como garantía, como sello. Entonces, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ese sello es la garantía para nosotros. Por eso es que Pablo dice, debemos estar confiados siempre, seguros de que Dios lo va a hacer. Confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice el verso 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Él. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, quizás es de vital importancia que entendamos lo que es la diferencia entre este tribunal de Cristo y el gran juicio ante el trono blanco que se menciona en el libro de Apocalipsis. En el gran juicio todo mundo va a comparecer. En este evento donde se le llama, o el apóstol Pablo le llama, el tribunal de Cristo, quienes vamos a comparecer en este tribunal somos todos los que hemos creído en Cristo. Únicamente, o en otras palabras,
la iglesia. Es la iglesia la que se va a presentar en este tribunal de Cristo para rendir cuentas. Y aquí no estamos hablando de salvación y condenación. En el juicio ante el gran trono blanco, el juicio contra las naciones, ahí va a ser para condenación y salvación. Pero aquí estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la gente que ya es salva, pero que de todas maneras tendremos que darle cuenta al Señor. De todas maneras nos va a pedir cuenta. El día que nosotros partamos de este mundo, tendremos que dar cuenta al Señor. Entonces, Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y entonces, en este tribunal, cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras habitamos en este cuerpo terrenal, este cuerpo carnal. Mientras vivimos en la carne, nosotros tenemos la libertad para hacer todas las cosas. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice Pablo, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces, el cristiano verdadero debe de estar consciente de que, si bien es cierto, tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos hacer, no es menos cierto que muchas de las cosas que nosotros podamos hacer no nos conviene, muchas de esas cosas no nos van a edificar, por lo tanto debemos dejarlas de lado y ocuparnos de aquello que sí nos conviene, de aquello que sí nos edifica. Además de eso, de todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, estamos leyendo aquí en el verso 10, tendremos que dar cuenta al Señor y cada uno recibiremos la recompensa según lo que hayamos hecho. Entonces, en este tribunal de Cristo, usted lo puede leer también en Romanos capítulo 14, verso 10, Pablo menciona una vez más este tribunal donde le está diciendo a la iglesia que vamos a tener que rendir cuentas, donde se nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida terrenal, de lo que hemos hecho con los dones que recibimos, lo que hemos hecho con la obra de Dios, lo que hemos hecho con los ministerios que se nos encargaron. Entonces, todo esto nosotros tendremos que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas. Y cada uno va a recibir su recompensa según lo que haya hecho. De modo que, a diferencia del resto del mundo, nosotros sí tenemos la salvación asegurada, tenemos la salvación garantizada, mas, sin embargo, tenemos que dar cuenta de cómo vivimos nuestra vida. Entonces, es importante que examinemos nuestra vida, que nosotros evaluemos nuestro testimonio. ¿Cómo estamos nosotros viviendo la palabra? ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? ¿O estamos llevando una vida religiosa? Entonces, eso lo podemos examinar cada uno de nosotros a nuestro propio criterio, pero lo más importante, a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, yo debo de encontrar si estoy viviendo una vida cristiana dentro del contexto bíblico o estoy viviendo una vida meramente religiosa. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿La vida religiosa o la vida conforme a la Escritura? Entonces, ahí yo voy a poner en la balanza dónde yo estoy parado. Y es para que nos autoexaminemos cada uno de nosotros. Es más, a usted que está conectado en esta hora, yo lo desafío. A usted que está viendo esta transmisión, yo lo desafío a que tome un tiempo y se autoexamine. Si usted de verdad está viviendo en la fe en Cristo Jesús
o usted está viviendo una vida religiosa donde usted está tratando de practicar ciertos hábitos religiosos, ciertas costumbres religiosas, ciertas tradiciones religiosas que no lo van a llevar a ningún lado, espiritualmente hablando. De repente puedan darle a usted una tranquilidad y una calma en su vida y poder vivir en una forma pacífica y armoniosa, pero en términos espirituales usted no está haciendo nada, porque eso no le va a traer a usted la salvación de su alma o, como hablábamos en los primeros versos, la resurrección de entre los muertos, para tomar posesión de ese lugar que Cristo Jesús fue a preparar para todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, concluimos estos 10 versos en que si nosotros vamos a vivir por fe, o vamos a vivir la fe, o vamos a poner en práctica nuestra fe, entonces quiere decir que nosotros vamos a vivir ocupados en todo lo que es agradable ante los ojos de Dios, renunciando a todo lo que tenga que ver con los deseos de la carne y ocuparnos en todo lo que tenga que ver con el Espíritu, esperando la promesa que un día este cuerpo mortal va a ser revestido de inmortalidad. Y entonces va a ser un cambio total, porque entonces ya no vamos a tener nosotros ninguna influencia de parte del pecado. Ahora, les recuerdo la definición de fe. Según el capítulo 11 de la carta o el libro de Hebreos capítulo 11, nos regala una definición muy clara respecto a la fe. Y literalmente dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, tome nota, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe según Hebreos 11. Entonces, partiendo de esa definición, evaluemos si es que nosotros de verdad estamos viviendo en la fe. De verdad nosotros estamos poniendo por obra nuestra fe. De verdad nosotros estamos convencidos de lo que estamos esperando. Tenemos la certeza de que aquellas cosas que no se ven son reales simplemente porque Dios lo dice. ¿Tenemos esa certeza? ¿Tenemos esa convicción? Bueno, entonces ejercitemos nuestra fe y pongamos por obra lo que Dios nos ha mandado hacer. Vivamos ocupados en aquello que es agradable ante los ojos de Dios. Y esto nos lleva a la segunda parte del capítulo 5, donde iniciamos acerca del ministerio de la reconciliación, el cual va a continuar en el capítulo 6. Pero vamos a terminar el capítulo 5, que esa es la meta para esta noche, poder concluir todo el capítulo 5. Entonces, el verso 11 nos introduce a este ministerio de la reconciliación. Hablamos en el capítulo 3 acerca del ministerio del nuevo pacto. Y este ministerio del nuevo pacto nos hablaba de la importancia de entender la diferencia entre la gracia y la ley. El antiguo pacto estaba basado en la ley, el nuevo pacto está basado en la gracia. El antiguo pacto estaba enfocado en Israel, el nuevo pacto es para toda la humanidad, para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos al ministerio de la reconciliación, no es otra cosa sino la afirmación del ministerio del nuevo pacto, apuntando a que Dios estaba reconciliando en Cristo Jesús no solo a Israel, sino a la humanidad entera. Toda la humanidad está siendo llamada a reconciliación. Ahora, sabemos
Sabemos que una reconciliación es el acto cuando nosotros volvemos a una relación que había sido rota, una relación que había sido dañada y se restaura. Esa es una reconciliación. Ahora, ¿cómo nuestra relación con Dios había sido rota? Bueno, a través del pecado. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que fuera eterno. Y Dios lo puso en un huerto, en el huerto del Edén. Y allí había todo lo que el hombre necesitaba y allí estaba la presencia misma de Dios. Dios se paseaba en ese jardín. Dios se paseaba en medio de todo lo que había en el Edén. Mas un día el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, fue destituido, fue expulsado. Y ahí la relación se rompió. Y haga de cuenta que se generó un abismo entre nosotros y Dios. Quedamos separados de Dios por causa del pecado. Y en la carta de los Romanos, en el capítulo 3 y verso 23, dice que por haber pecado, por cuanto todos pecamos, dice 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante, en el 6:23, dice que aunque la paga del pecado es la muerte, hay un regalo, hay una dádiva de parte de Dios. Y este regalo, esta dádiva, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este sacrificio que Jesús hace es para reconciliar al ser humano, ya no solo al pueblo de Israel. Leemos entonces el verso 11, dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. Entonces, entender lo que significa rendirnos a Cristo. Porque hay mucha gente que un día le dijeron: ¿tú quieres recibir a Cristo? ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Y la persona dijo: sí, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero que Jesús sea mi Señor. Pero no ha entendido que debe de haber una disposición en el corazón. Y por eso es que hoy miramos mucha gente que dice que es cristiana, pero en realidad no vive en el Evangelio. Ahora, ¿por qué no vive en el Evangelio? Porque cuando tomaron su decisión de recibir a Cristo, lo hicieron con la mente y no con el corazón. Y como su decisión no vino del corazón, entonces no hay la afirmación de parte de Dios al poner en su corazón ese sello, esa garantía que es el Espíritu Santo. Entonces, al carecer del Espíritu Santo, la persona no puede vivir en santidad. Al carecer del Espíritu Santo, la persona no puede resistir la tentación. No puede decirle no abiertamente al pecado. Porque es solo con el poder del Espíritu Santo que el ser humano se vuelve capaz de renunciar a los deseos de la carne, de decirle no al pecado y de resistir cualquier tentación. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando a través de estos versos es que Jesús murió por nosotros. Y si todos nosotros morimos, entonces no sirvió para nada el sacrificio. Pero si nosotros entendemos
que Jesús murió por nosotros, entonces dice Pablo, ahora nosotros ya no vamos a vivir para nosotros, sino vamos a vivir para aquel que murió por nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que muchos cristianos aún no comprenden. Esto es lo que todavía no ha llegado al corazón de muchos. Ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para Cristo. Ahora, ¿qué significa vivir para Cristo? Esto significa, hermanos, de que nosotros ya no vamos a estar afanados en el bienestar nuestro, sino vamos a estar ocupados en el bienestar de la obra de Cristo, en el crecimiento, en el desarrollo, en la expansión del reino de los cielos en la tierra. Esa va a ser nuestra ocupación principal de la vida. O sea, los días, los meses o años que Dios nos conceda de vida, los vamos a vivir ocupados en la extensión del reino. ¿Ok? Porque muchas veces, mira, hay gente que trabaja y trabaja duro en una iglesia. Y tú puedes trabajar muy duro en una iglesia. Pero yo quiero que te detengas un momentito. Si el trabajo que tú estás haciendo en esa iglesia, en X iglesia, si ese trabajo en realidad está contribuyendo a la expansión del reino de los cielos en la tierra, o simplemente está contribuyendo a formar un gremio religioso, una agrupación religiosa, una iglesia donde se congregan y no pasa más. Sí, enseñan Biblia, predican la palabra, pero ¿qué están haciendo para la expansión del reino? Porque el objetivo principal por el cual la iglesia existe es para que el reino de los cielos se extienda hasta el último rincón de la tierra. Eso es lo que yo entiendo. Según Mateo 28, versos 19 y 20, cuando Jesús da el gran mandato o lo que se conoce como la gran comisión, el mandato principal para la iglesia es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que nosotros hemos aprendido de Jesús. Así de simple. Entonces, eso es lo que debe mantenernos ocupados. Si no es eso lo que te mantiene ocupado, ten cuidado. No vaya a ser que tú hayas caído en una vida de carácter religioso y estás ocupado en el funcionamiento de una iglesia, pero no en la expansión del reino. Porque a Dios lo que le interesa es que el reino de los cielos llegue hasta lo último de la tierra. Según Hechos 1:8, ¿no? Leemos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En eso debemos estar ocupados. En eso debemos nosotros estar, si podemos decir, afanados. Pero lamentablemente, nuestras ocupaciones están orientadas a otra cosa, no a la extensión del reino, no a la expansión del reino, no a la predicación de la palabra. Entonces tenemos que hacer una pausa en nuestra vida, reenfocar nuestra vida y orientarnos a estar ocupados en lo que verdaderamente le agrada a Dios. Porque si estamos locos, dice Pablo, pues para Dios estamos locos. Porque algunos nos van a decir que estamos locos. A Pablo se lo dijeron. A muchos cristianos le han dicho, te volviste loco. Acuérdese, si estamos locos es para Cristo. Que nuestra locura nos lleve a ocuparnos de esas cosas que no se ven. Porque el verdadero cristiano, el que aprende a mirar con los ojos espirituales, va a poder ver las cosas que otros no ven. Y humanamente a esas personas se les considera locos. Personas que miran cosas que nadie más las ve, son tildados de locos. Ahora, si nuestra locura es para extender el reino de los cielos, bendito sea el Señor. Que nos tengan por locos en la sociedad en la que vivimos. Pero vamos a seguir extendiendo
el reino de los cielos. Porque si estamos locos, es para Dios. Entonces vamos a trabajar en su obra, vamos a ocuparnos de su obra. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús es el que quebranta nuestro corazón para entender cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama. Y entonces este amor es el que quebranta nuestro corazón y nos lleva al pensamiento de que si Cristo murió por todos, ¿cómo será posible que todos vayan a morir? No tendría sentido. Mas si Cristo murió, fue para que tú y yo vivamos. ¿Y para qué Dios quiere que vivamos? Para que guiemos a otros a la vida. Para que anunciemos el mensaje de vida y otros también se salven. Porque Cristo murió por todos, no solo por nosotros los que ya hemos creído, los que ya hemos asegurado nuestra salvación. Por todos murió para que los que viven, dice el verso 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros estamos llamados a vivir para Cristo. Ya no para nosotros, ahora vamos a vivir para Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque Él murió por nosotros. Nuestra vida se la debemos a Él. Por eso es que vamos a vivir para Él. Cuando todos los cristianos entiendan esto, entonces la iglesia va a tomar un rumbo diferente. La iglesia va a dejar de ser una institución social y se va a convertir en ese cuerpo de Cristo que va a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo para extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Luego dice el verso 16, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué ya no? Porque Jesús resucitó. Jesús ya no es el mismo que era en sus 33 años de vida terrenal. Jesús recibió un cuerpo glorificado en el acto de la resurrección. Y ese cuerpo glorificado que recibió Cristo es el que ha sido prometido para cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice, ahora ya no hablamos del Cristo, ya no hablamos del Jesús que estuvo predicando en aquellos años. Ya no hablamos del Jesús que hacía milagros. Ya no hablamos del Jesús que fue bautizado en el Jordán. Estamos ahora hablando del Jesús que se levantó de entre los muertos. Del Jesús resucitado. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, iglesia. Hablar de ese Jesús. Del Jesús que fue transformado de mortal a inmortal. Aquel Jesús que fue revestido de ese cuerpo glorioso, ese cuerpo puro y santo, en el cual ya la muerte no puede ejercer ningún poder. Eso es lo que también nosotros esperamos un día. Y sabemos que se cumplirá porque Dios así lo ha dicho. Dios así lo ha prometido. Entonces, si a alguien vamos a anunciar, de alguien vamos a hablar, va a ser del Cristo, del Jesús resucitado. Ahora sigamos al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted conoce a una persona que dice que es cristiana, pero no ha habido en su vida esta transformación. Si usted conoce a una persona que dice que es cristiana, pero todavía vive en adulterio, todavía vive en pecado, todavía vive haciendo las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, todavía vive en contra de lo que la palabra dice, entonces esta persona no es cristiana.
Esta persona no ha conocido a Cristo. Y déjeme le digo por qué. Porque dice el apóstol Juan que los que hemos nacido de nuevo ya no podemos practicar el pecado. Y la razón por la que no podemos practicar el pecado, dice Juan, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así de simple, así de sencillo. El Espíritu de Dios que está en nosotros ya no nos permite practicar el pecado. Entonces, usted conoce gente que dice que es cristiana y se la pasan en la iglesia. Cada vez que abre la iglesia, ahí están. Pero viven una vida desordenada, viven en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo estas personas van a ser cristianos? Definitivamente no lo son. Pueden ser simpatizantes del cristianismo, pueden ser aficionados del cristianismo, mas no son cristianos. Porque el verdadero cristiano es aquel que ha sido renovado por la sangre de Cristo. Es aquel que ha sido convertido en una nueva criatura. Como dice Pablo, las cosas viejas se acabaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero si tú me dices a mí que eres cristiano, pero sigues todavía en las cosas viejas, o sea, tu vida no ha cambiado, no ha habido una transformación de vida en ti, entonces eres un mentiroso. La verdad no está en ti. ¿Por qué? Porque ese cambio en realidad no lo hacemos nosotros, ese cambio lo hace Cristo en nosotros. Y por eso es que nosotros podemos decirle no al pecado, nosotros podemos decir no a lo que sabemos que a Dios no le agrada. Pero cuando yo no tengo el Espíritu de Dios, o sea, yo no he nacido de nuevo, no estoy en Cristo, no soy una nueva criatura, entonces yo puedo llevar las cosas que yo sé que no le agradan a Dios, pero las puedo estar haciendo confiando en que Dios es bueno, que Dios me ama y que Dios me va a perdonar y que Dios no es tan malo para condenarme con esto y que Dios sabe que soy débil, Dios sabe que yo no puedo con esto, y entonces nos escudamos en nuestra propia debilidad, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no es hasta el día que Cristo Jesús viene a morar en mi corazón cuando yo me convierto en una nueva criatura y las cosas viejas se acaban. Y soy revestido de cosas nuevas. Ahora, esto solamente es la antesala para cuando mi cuerpo sea revestido del cuerpo nuevo, del cuerpo glorioso. O sea, esto aplica únicamente en el sentido espiritual. Porque en el sentido carnal nosotros vamos a seguir viviendo en la carne, vamos a seguir viviendo en un cuerpo dado al pecado. Y le vamos a fallar a Dios. No quiere decir que porque soy verdadero cristiano no voy a pecar. Sí, voy a pecar. Lo que dice Juan es que no se practica el pecado. Quiere decir que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. O sea, mientras vivamos en el cuerpo, en este cuerpo terrenal, este cuerpo carnal, vamos a pecar. Eso, hermano, no lo podemos negar. Eso va a pasar. Vamos a pecar, le vamos a fallar a Dios. Pero lo que no puede pasar es que diciendo nosotros que somos cristianos o asumiendo que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que practiquemos el pecado. Eso es lo que dice Juan, que es imposible que pase. Eso no va a pasar jamás. Entonces, el que es nacido de Dios, el que está en Cristo, es una nueva criatura. Y hay una transformación, hay un cambio total en la persona. Es una nueva persona. Los que la conocieron antes van a poder ver a una persona diferente. Pero si tú dices que conociste a Cristo y personas te conocieron antes y te conocen hoy después y no ven el cambio, entonces hay algo para preocuparse. Hay algo que debes de tomar en cuenta. Algo no está funcionando. Y es que en tu corazón no tienes a Cristo. Y debes de tomar una decisión. Debes de tomar una decisión. Tú eres el que debe disponer tu corazón para que sea ocupado por Cristo. Y todo esto proviene de Dios, dice el verso 18. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios es el que ha hecho todo esto. Nos reconcilió a nosotros por medio de Cristo y nos encomendó a nosotros este ministerio de la reconciliación. Por eso es que la iglesia tiene que entender que su tarea principal es llevar el mensaje de Cristo. Es predicar el evangelio. Es
darle a conocer al mundo que Dios estaba reconciliándonos por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Ese es el mensaje que debemos de transmitir. Hermano, transmítelo, compártelo, dilo. Algunos van a creer, otros no van a creer. Ese ya no es tu problema. La responsabilidad tuya es compartirlo. Entonces, como dice Pablo en el verso 18, todo proviene de Dios, nos estaba Dios reconciliando por medio de Jesús y nos ha dado a nosotros, iglesia, este ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, así también nosotros le rogamos en el nombre de Cristo, por favor, reconcíliense con Dios. Mejor dicho, es la invitación que nosotros tenemos que hacerle a la humanidad. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Este es el mensaje que vamos a transmitir. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Entonces, Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, siendo puro, sin mancha y sin pecado. Él tomó tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad y los clavó en la cruz, para que todo aquel que en Él crea pueda recibir la vida eterna, pueda recibir la salvación, y en eso consiste la reconciliación. O sea, la salvación de tu alma tiene que ver con tu entrada al reino de los cielos, o sea, volver al lugar de donde nosotros fuimos expulsados por causa del pecado. Repito, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, fue expulsado del huerto, pero Cristo Jesús vino para reconciliarnos, para que regresemos al huerto. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿te interesa regresar al huerto del Edén? Bueno, solamente a través de Cristo Jesús. Algunos tienen otros medios, algunos creen que mediante sus obras de benevolencia van a poder regresar al huerto del Edén, van a poder reconciliar con Dios. No es a través de tus obras, no es a través de una religión, no es a través de un santo, es a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar a Dios Padre si no es a través de Él. Entonces, compartamos este mensaje, llevemos esta palabra a todas las personas que nosotros conocemos y digámosle, reconcíliate con Dios. Pidámosle, como Pablo dice a los corintios, les pido que se reconcilien con Dios. Ahora, el que quiera reconciliarse con Dios tiene el camino abierto, tiene la posibilidad de hacerlo. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesús y recibirlo como su Señor, como su Salvador. Y entonces Dios le abre la puerta, Dios lo recibe como su hijo y le da entrada en su reino. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 y verso 12. Dice que a todos los que lo reciben y creen en su nombre, a estos se les da la autoridad, la potestad de convertirse en hijos y en hijas del Dios Altísimo. Ahora, todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. Y por eso es que nos identificamos como hermanos, todos los que hemos creído en Cristo. Lamentablemente, entre nosotros hay muchos que en verdad todavía necesitan a Cristo en su corazón. Se identifican con nosotros, viven entre nosotros, pero como dijo Jesús, no son de nosotros.
Ahora, ¿por qué podemos decir que no son de nosotros? Porque todavía viven en pecado. Todavía practican el pecado. Y el que es hijo de Dios ya no puede practicar el pecado. El que ha nacido de nuevo ya no puede practicar el pecado. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros ya no nos deja. Él es quien nos redarguye, nos exhorta y muchas veces nos disciplina para que no caigamos en la práctica del pecado. Amado hermano, es el deseo en mi corazón que cada uno de ustedes verdaderamente aprendan a vivir en fe, aprendan a honrar su Dios, estén ocupados en lo que a Dios le agrada y que sepan cuál es la función o la tarea más importante que tenemos como cristianos. Es de llevar este mensaje de reconciliación, este mensaje de paz y de esperanza, que Dios envió a Jesús a morir en esa cruz para que todos los que creamos en Él seamos salvos y que hay oportunidad para toda la humanidad. Por mi parte, cerramos aquí el capítulo 5. Los invito para el próximo jueves que estén pendientes para entrar al capítulo 6 y vamos a completar lo que es el ministerio de la reconciliación y seguiremos avanzando en lo que Dios tiene para nosotros a través de esta preciosa carta escrita por el gran apóstol Pablo. Reciban un abrazo, la gracia de Dios siga abundando en ustedes, Él los bendiga y los prospere siempre y sobre todo que los llene de su paz en todo momento. El Señor les continúe bendiciendo y será el próximo jueves con el capítulo 6. Saludos a todos y gracias a los que se conectaron. No se nos queden el próximo jueves. Amén y amén.